¿Qué tal, amigos? Soy Eric Javier Huerta y estamos aquí en Centro Cultural de Cortázar, Guanajuato, en la galería del maestro Octavio Campo, esta galería de sueño metamórfico, una galería verdaderamente admirable. Espero que la hayan presenciado, que hayan tenido la oportunidad de ver cómo el maestro Octavio Campo tiene una perspectiva impresionante, donde él ve cosas que otros muchos no ven, y de eso se trata este programa, de tener nuevas perspectivas, de ver el mundo con otros significados, de abordarnos, de tener una conciencia, desarrollarla, incrementarla para el beneficio de los demás. Porque cuando tenemos prisa, eso significa que tenemos miedo. Cuando no tenemos paciencia, tenemos prisa, tenemos inseguridad. Cuando la paciencia está en nuestra conciencia, cuando la paciencia rige a nuestro ser, es cuando entonces podemos hablar de que tenemos confianza en el ser, confianza en nuestra esencia. La felicidad es una actitud del espíritu humano. La plenitud es un proceso de significación. ¿Cómo entiendo yo a las demás cosas? ¿Cómo entiendo mi realidad? Dijo Ortega y Gasset que el hombre es él y su circunstancia, y ciertamente es así. Lo más lejos que puedes llegar en tu vida, en la vida, es al centro de tu propio ser. Ese es el camino, ese es el viaje que hacemos cuando nosotros venimos al mundo, cuando nosotros comenzamos a existir. Por eso, cuando tú amas la libertad de otro, entonces tú eres libre. Y escuchar como nosotros nos hemos propuesto en este programa, en este espacio, la virtud de escuchar, la labor, el oficio de escuchar, es conceder la posibilidad de que el otro tenga razón, y de ahí se parte un diálogo, de ahí podemos alcanzar nuestras libertades. Esto es Uno por Uno, Opinión y Libertad. Comenzamos. Bienvenidos al espacio de Uno por Uno, Opinión y Libertad. Estamos en redes sociales para que ahí continúe la conversación. Nuestro propósito aquí es hacer un balance de lo que se ha hecho. Es generar el propósito, reafianzarlo. ¿Cuál ha sido la misión, el objetivo de Uno por Uno, Opinión y Libertad? Un proyecto donde sin duda hemos dado lo mejor de nosotros. Nos hemos esforzado porque la conversación llegue a todo el espectro humano. Y de ahí partamos en analizar la circunstancia de nuestra realidad. El ser humano tiene la misión de ser un hombre pleno, hombres y mujeres plenos que alcancen su autorrealización. ¿Pero qué significa la plenitud? La plenitud es cuando tú das lo mejor que tú puedes dar. Entonces, nosotros hemos querido dar eso. Nos hemos querido esforzar y dar en este espacio lo mejor de nosotros para promover el debate, para promover la escucha, para promover conversaciones que nos repercutan en análisis de nuestra circunstancia, de nuestra realidad. Hemos visto en el espectro político que hemos carecido de una importante labor en el ejercicio de las políticas públicas. Los políticos han distorsionado la realidad. Los políticos han sucumbido a sus peores pasiones. Han sucumbido a ser factores de destrucción, no factores de cambio, no factores de desarrollo del espíritu humano. Por eso vivimos una crisis de conciencia, una crisis para construir nuevas realidades, nuevas perspectivas que generen proyectos para desarrollar la conciencia humana. Y nosotros lo que queremos en Uno por Uno, Opinión y Libertad es que a través del despertar de la conciencia acabemos con la esclavitud, que actuemos en libertad, que existan nuevas libertades, que las recuperemos, porque siempre han existido. El asunto es que nuestras conciencias no están despiertas al grado de poderlas hacer factibles. Quien se mete a un partido político, nosotros hemos visto, pues se vuelve un esclavo, se vuelve sumiso, se vuelve un deudor total a una cúpula de poder, a un padrino, a un grupo económico. Y desde ahí se pervierten las libertades. Desde ahí perdemos autonomía de gestión. Desde ahí perdemos nuestra individuación. Y las personas
las personas en el ejercicio de la política quedan fuera de ser el centro de la discusión. Lo que se discute ahí es cómo solventar el triunfo de un partido político, no cómo solventar el triunfo del espectro humano, de la humanidad, de nuestras comunidades, del desarrollo de una sociedad. Eso es lo que estamos discutiendo aquí. Que no se le deban nada a las estructuras, a las instituciones, que las estructuras y las instituciones se deban a nuestra conciencia, al desarrollo de nuestra conciencia, que nos articulemos en las libertades, que celebres tú tu independencia. Y uno tiene dos oportunidades: o te unes al enorme grupo de los que se están quejando, de los que no hacen nada, de los que simplemente viven en la frustración permanente, o te sales de ahí e intentas hacer algo por tu propia cuenta, donde valoras las circunstancias, valoras las herramientas. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Puedo contribuir a la difusión de información, puedo contribuir yo a la promoción del debate, puedo contribuir yo a dar un espacio para escuchar al otro, para que me diga su opinión y para valorar si tiene cierta razón o si realmente está fuera de un marco de verdad, si está fuera del empuje para alcanzar la verdad. La verdad es inalcanzable, es inabarcable, pero sin duda tenemos principios, tenemos ideales, tenemos moral y queremos ejercer la voluntad por beneficiar a los demás, porque cuando beneficio al otro me beneficio a mí. Fue un desastre. Y aquí en Cortázar, bueno, pues también hay muchas quejas contra la administración municipal. Acción Nacional lleva gobernando Guanajuato desde 1991. Aquí en Cortázar ya van 5 administraciones continuas. ¿No cree usted que la población ya está exhausta de Acción Nacional? Pues nada más es proselitismo político. Hoy platicamos con Silvia Valleza. Ella ya había sido diputada local, diputada federal y senadora. Hoy contiende por el mismo puesto. Mi partido me ha dado otras oportunidades. He cumplido y me da ahora nuevamente la oportunidad de contender. ¿Por qué estoy en él? Por convicción. Mis padres fueron priistas. Mi esposo, que tengo viuda 24 años, también fue priista, incluso fue diputado local y diputado federal por el estado de Querétaro. Mi suegro fue un verdadero líder en Querétaro, Arturo Guerrero Ortiz, fue diputado local, diputado federal, senador de la República. El Partido Revolucionario Institucional es un partido que moralmente ya no tiene fundamento para su ejercicio. Es una empresa moralmente destruida. Es una empresa que está socialmente en bancarrota. Vive e impera del ejercicio de los contribuyentes, de seguir acaparando impuestos. Hemos platicado aquí que si quieres rescatar al partido político, tienes que pensar de forma más creativa, fuera de la caja. Enrique Ochoa dijo que el 99.9% de los servidores públicos son mujeres y hombres honestos y honorables que buscan el bien común y que trabajan cotidianamente por mejorar las cosas. No tendríamos un país tan desastroso económicamente, sin cohesión social, sin dinámica, sin crecimiento, sin perspectiva. Los fundamentos de la construcción de la sociedad los tenemos claros, sabemos a dónde vamos, sabemos qué queremos hacer. Nosotros necesitamos un proyecto social.
amigos? Yo soy Eric Javier Huerta Sánchez y por este medio te invito a que sintonices capítulo 106 en Opinión y Libertad, donde vamos a hacer un cronograma de hechos. ¿Qué pasó? ¿Qué sigue en este año político? Imaginaras que este río estuviera limpio, te lanzarías todos los días. Yo soy Eric Javier Huerta Sánchez, me encuentro en el puente colgante de la ciudad de Cortázar, Guanajuato, y por este medio te invito a que sintonices el capítulo 92 en Uno por Uno, cuarta temporada, Opinión y Libertad, donde vamos a estar opinando y analizando las cuestiones políticas que tienen que ver con las instituciones, con la labor de Manlio Fabio Beltrones, la crisis en el Partido de la Revolución Democrática y mucho más, ya sabes, el lunes a las 19 horas por Canal 2 de Cable Corp. Sí, es una mezcla de muchos personajes. Yo me puse a pensar si pudiera tener un maestro así que dijera que ok. Bárbaro es mi máximo, Sí. sería Argos. No hay ningún escritor mexicano de novela fantástica que te haya inspirado, ¿verdad? No, La única escritora que podamos decir que te inspira en un momento contemporáneo es J.K. Rowling con Harry Potter. digo también, por ejemplo, el realismo mágico de García Márquez. Ajá. Sí, llegué a leer. Despenalizar el uso de la marihuana no disminuiría la violencia en el país y, por supuesto, habría un problema de salud pública. Sí. Lo de la violencia yo no te lo podría contestar. No sé, hemos estudiado un poco mi hija y yo porque a ella le dejaron lo contrario, ¿no? Haz un ensayo acerca de la despenalización y yo tomé la otra parte, ¿no? Y en cuanto a la violencia, yo pienso que la violencia la generamos dentro de nosotros mismos. Entonces, vamos a suponer que pare la violencia porque entre los repartidores, entre los dealers o como le dicen los chavos, ¿no? Pero la violencia en casa va a aumentar. Puede haber violencia, la violencia en el ser atentados humano va a aumentar. individuales. Hoy en la clínica me tocó estar con un chico y le digo, ¿por qué quieres dejar de consumir? Y me dice, porque ya me la pasaba agrediendo a mi mamá, a mis hermanos, a mis amigos, o sea, ya todo el tiempo estaba lastimando a los demás. Entonces, va a parar la violencia tal vez entre los narcotraficantes, pero la violencia en casa va a aumentar. Las emociones no nos educan a tener contacto con ellas, por lo tanto se nos sale de control y si las anestesiamos, pues más, porque se van acumulando. Entonces, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lance en astillero. Solo los libros sacarán de la barbarie a este país, eso lo dijo José Vasconcelos. Él es Joaquín Díez Canedo, director de Conalitec, Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, y lo tuvimos aquí en el estudio. Platicamos con él sobre tan importante labor del Estado, lo que ha aprendido al estar al frente de esta dirección y de la transformación de contenidos para imprimir el mejor aprendizaje que tenga el capital humano en México. Esta es, a continuación, nuestra conversación exclusiva que sostuvimos con el director de Conalitec, Joaquín Díez Canedo.
más o menos qué es lo que hace la comisión. ¿Y cómo se da este camino que emprendes? ¿Cómo se da pues prácticamente un destino donde te dedicas a las letras, a la construcción del conocimiento y a trabajar por generar espacios de aproximación con los futuros lectores o con un mercado que evidentemente ahora desde tu postura pues tiene una labor de Estado de crear y generar conocimiento y acercárselo a la sociedad, que en este caso son las futuras generaciones? Así es. Bueno, en el caso mío, mi trayectoria laboral había sido siempre en el mundo de los libros, de la edición, y pues me pareció, es digamos un privilegio para una trayectoria editorial tener la oportunidad de ocuparse una institución tan importante como la Comisión. Es el editor más grande de México por mucho. Las 2/3 partes de los libros que se hacen en México o los hace la Comisión o son para la Comisión. Y me llama la atención que hablas de que no había básicamente una industria donde pudieras tú empezar a hacer uso de este conocimiento en física, y ahora que estás más cerca de una labor educativa en el trabajo del Estado, ¿piensas que debería haber una intervención en estas matrículas sobrepobladas donde básicamente las instituciones privadas se enfocan en darle al mercado lo que ellos piden sin atender qué es lo que necesita la industria en este momento de la coyuntura? Híjole, es una pregunta complicada. Primero, el tema de aplicar yo mis conocimientos, digamos, como para resolver un problema educativo en términos un poco la demografía educativa, ¿no? Sí nos toca una parte importante porque como lo decía yo en la conferencia, para nosotros saber cuántos libros tenemos que hacer, tenemos que saber cuántos niños hay, y ahí tenemos una interacción muy importante con todas las entidades de la República, con los responsables de distribución y de planeación educativa, para saber cuántos niños van a tener en sus escuelas, ¿no? Sí. En el otro tema digamos, de educación superior o media superior, es decir, de orientar una vocación hacia estudios que le den un futuro laboral, pues es un tema complejo, ¿no? Yo creo que ha habido planes y creo que va a haber un énfasis a partir, y está ya enunciado en la reforma educativa del actual gobierno del presidente Peña, y que lo ha dicho el secretario Nuño, de buscar la vinculación de la educación con el trabajo, ¿no? Se han experimentado un poco este modelo alemán de la educación dual, de estudiar y trabajar. Sí. Eso requiere pues de una voluntad y una preparación de la industria muy importante para poder acoger a los estudiantes que están. Hay como pilotos, pero no es en modo alguno una cuestión generalizada. Están pues todos los institutos tecnológicos, digamos, que están más enfocados a cierto tipo de conocimientos que tienen una aplicación mucho más inmediata en necesidades de las industrias, ¿no? Pero bueno, pues eso yo creo que es una labor permanente de ajustar un poco, porque también es muy dinámico, ¿no? Cambia mucho. Por ejemplo, tú piensas que la industria del software pues tiene... Yo vi la primera máquina PC es del 81, o sea, tiene 30 años, una industria totalmente nueva que requiere de habilidades muy nuevas. El tema de las carreras de cómputo son muy nuevas, ¿no? Entonces, sí. Pues sí, es un reto este tema, ¿no? Y creo que sí, lo que se ha advertido, pues sí es una necesidad de ver cómo incidir en la definición de la vocación de ciertos niños para carreras que tienen una gran saturación, ¿no? Exacto. Por ejemplo, abogacía o por ejemplo administración de empresas, pero pues es difícil porque pues cómo le quitas a una gente la ilusión o la expectativa que tiene de hacerse un futuro, ¿no? Pues también en un trabajo de dar mayor apertura en que el joven amplíe su perspectiva en el panorama. Sí, bueno, tienes razón, o sea, dependería efectivamente de una labor muy temprana de orientación vocacional en darle un espectro muchísimo mayor de actividades posibles. Lo que pasa es que a veces pues lo que determina es, por ejemplo, un modelo familiar, pues, sí. Que tienes una notaría, que tu papá es abogado, que ¿no? Y que ahí tienes incluso a veces oportunidades laborales, ¿no? Una empresa familiar pequeña, en fin. En el PRI no quiero ni pensar que Peña Nieto pueda ser presidente de la República. Hoy, con un poquito de tristeza aquí adentro, me dirijo a ustedes por última vez en nombre del gobierno del Estado de México. Para llevar el progreso hasta el último rincón del Estado de México hay que abrir todos los caminos. Ay, se me acabó el tiempo, pero ahora regreso. Y no porque no ha leído nada. Si a mí me preguntan en una feria de libro, ¿qué libros ha leído usted? Yo digo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y se acabó, ya nadie te pregunta más. ¿No la Biblia? No,
Estuvo muy mal eso. Peña Nieto es un hombre de muy escasos recursos intelectuales y políticos. La gente no quiere el PAN ya porque ha tenido 2 oportunidades y no las ha aprovechado. Yo no creo que se puede exonerar a México de esa tradición de dictaduras latinoamericanas. México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo, no es la Unión Soviética, no es Fidel Castro, es México. Porque es la dictadura camuflada de tal modo que puede parecer no ser una dictadura, pero tiene, de hecho, si uno escarba, todas las características de la dictadura, la permanencia, no de un hombre, pero sí de un partido que es inamovible, un partido que concede suficiente espacio para la crítica en la medida en que esa crítica le sirve, porque confirma que es un partido democrático, pero que suprime por todos los medios, incluso los peores, aquella crítica que de alguna manera pone en peligro su permanencia. Una dictadura que además ha creado una retórica que lo justifica, una retórica de izquierda, para la cual a lo largo de su historia reclutó muy eficientemente a los intelectuales, a la inteligencia. Yo no creo que haya en América Latina ningún caso de sistema de dictadura que haya reclutado tan eficientemente al medio intelectual, sobornándolo de una manera muy sutil, a través de trabajos, a través de nombramientos, a través de cargos públicos, sin exigirle una adulación sistemática, como hacen los dictadores vulgares. Por el contrario, pidiéndole más bien una actitud crítica, porque esa era la mejor manera de garantizar la permanencia de ese partido en el poder. Un partido de hecho único, porque era el partido que financiaba a los partidos opositores. Esa dictadura es una dictadura, es decir, puede tener otro nombre, una dictadura muy sui generis, muy especial, muy diferente, pero tanto es una dictadura que todas las dictaduras latinoamericanas, desde que yo tengo uso de razón, han tratado de crear algo equivalente al PRI en sus propios países. En el Perú, el dictador Velasco trató con todo su equipo de intelectuales reclutados de formar una especie de PRI peruano y no funcionó. Y Alan García trató de crear un PRI peruano que, al igual que las otras dictaduras latinoamericanas, fue incapaz de traer la justicia social. No creo que se pueda decir que en México haya una mejor distribución de la riqueza que en el país promedio latinoamericano. Creo que las desigualdades son tan grandes y originadas por las mismas razones de injusticia social, de corrupción que en otros países latinoamericanos. Entonces, la dictadura tuvo también, en el caso de México, las mismas consecuencias que tienen las otras dictaduras latinoamericanas. Es verdad que ha habido una crítica interna muy talentosa, muy generosa, muy valerosa de muchos intelectuales mexicanos, naturalmente, entre ellos Octavio Paz, sin ninguna duda. Pero creo que es muy importante también denunciar el caso mexicano, y espero que no se me considere pues como un mal invitado, por decirlo de esa manera, pero como esto se está democratizando y este país ahora se abre a la libertad, quiero ponerlo a prueba y quiero poder decirlo aquí abiertamente, porque eso lo he pensado yo desde la primera vez que vine a México, un país que por otra parte pues yo admiro y quiero tanto. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República. Había una vez una Casa Blanca en un barrio lujoso de la Ciudad de México, en posesión de un presidente de la República y unos periodistas que contaron su historia. En 2015, Enrique Peña Nieto, en una de sus repetidas pifias, justificó la corrupción en México. Afirmó que era parte de la condición humana. Hoy, México es el último lugar entre los 34 países miembros de la OCDE en materia de corrupción. México es más corrupto que monarquías, dictaduras inclusive. Esta maniobra que ha hecho este grupo de priistas ha sido tomar una política distante a la ciudadanía, y eso es hacer las cosas bastante mal en una incipiente democracia. En la vida de las personas y de los países pasan cosas buenas y malas.
Así como hay alegrías y satisfacciones, también nos toca enfrentar situaciones adversas o dolorosas. Pero son justo las cosas buenas las que construyen, las que le dan sentido a nuestra vida, a nuestro trabajo y a nuestro esfuerzo diario como país. Es cierto, en México enfrentamos retos complejos y momentos difíciles. Desde luego tenemos que atender lo que no está bien y seguir siendo críticos. Es parte de nuestra democracia. De la crítica se aprende y se corrige. Cuando llenamos de calificativos al señor Peña, los tenemos bien fundados. No tienen la concepción intelectual y filosófica para abordar los problemas y para acercarse a la gente. Simplemente más bien han tomado esta concepción, esta posición de me alejo de la prole, me alejo del populacho, me alejo de todo este populismo, de la gente popular, porque ellos no comprenden, se dejan llevar por mentiras, se dejan llevar por un mal humor social. No es un invento, señores priistas, no es un invento. Tomen conciencia de qué situación estamos viviendo. No es un invento que a tales grados de corrupción se geste un mal social, se geste un mal humor social, se gesten las inquietudes, inconformidades. No es un problema de me caes mal simplemente por tu apariencia, simplemente porque estás en una posición de poder. No, es me caes mal y no quiero que estés en ese poder donde yo lo mantengo con mis impuestos porque estás siendo un corrupto, porque te robas el dinero. Ustedes están usurpando cosas, funciones que no les corresponden. Ustedes lo están viendo es porque yo ya dejé de existir. Lo que encontramos con este informe es que la violencia sexual es el método preferido de las fuerzas de seguridad de este país cuando arrestan mujeres en operativos sobre delincuencia organizada. El secretario de Educación Pública, entonces, ¿con qué valor va a pedir que los maestros evalúen si el propio presidente Enrique Peña Nieto incumplió en la normatividad de hacer una tesis académica para poder ser acreedor a la licenciatura? Se ha administrado la realidad y no se ha administrado en favor de la evolución de la sociedad. Y tenemos una responsabilidad de comunicar esto. Tenemos una responsabilidad de marcar la diferencia a través de la comunicación, porque la comunicación ha sido el factor de crisis, el factor que no ha permitido el desarrollo, el factor que no ha permitido que logremos la paz social que tanto necesita nuestro país. Y cuando comenzamos nosotros este proyecto por profesionalizar la administración pública, por ayudar a que se comuniquen bien las ideas, por ayudar a que se discutan realmente al centro los proyectos, de todos los proyectos, el beneficio del ser humano, el beneficio de los ciudadanos. Y no necesitamos pues arruinar todo esto. Podemos cambiar las cosas y sin duda lo podemos lograr juntos en base a esa premisa que tenemos.